Mas el Dios de toda gracia que nos llamó. Buenos días, hermanos. Es un gusto poderles saludar nuevamente este domingo y pues les invito a que estemos preparados, listos para iniciar nuestra clase de esta mañana. Espero tengan su Biblia a la mano y pues como cada domingo ya se nos haga costumbre estar esperando la hora y con nuestra libreta también y nuestra pluma en mano para nuestras anotaciones. Les invito a orar para dar inicio a nuestra clase. Amado Padre, te alabamos y te damos gracias. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres misericordioso con nosotros. Gracias, Padre, porque tu bondad y tu misericordia, Señor, la podemos experimentar cada mañana, y muestra de ello es que hoy podemos estar, Señor, despertando en un nuevo día y, Padre, sobre todo tener este espacio, este tiempo de alimento espiritual para nuestra alma. Señor, nos ponemos en tus manos, te rogamos tu bendición, Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe en esta clase, dándonos entendimiento y sabiduría para poder comprender tu palabra y poder aplicarla a nuestras vidas y llevarla a cabo, Señor, para ser no solamente oidores, sino también, Padre, hacedores de ella. Te rogamos, Señor, que tú tomes control de este tiempo y que, Padre, todo sea para gloria y honra de tu nombre, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, la semana pasada vimos la clase de aceptándonos y recibiéndonos los unos a los otros. Y ahí aprendimos que debemos nosotros de aceptarnos sin hacer acepción de personas. No debemos nosotros de hacer esa distinción entre uno y otro hermano, sino al contrario, en amor, en humildad, nos debemos de recibir los unos a los otros como hermanos, como familia espiritual, y como nos lo enseña también la palabra de Dios, ¿no? Cuando dice Pablo, ¿no? Debemos de recibir los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Y hermanos, veíamos también hace 8 días que somos una familia, y como familia debemos de funcionar. Veíamos que no hay familias perfectas, pero sí familias funcionales. Nosotros como hermanos en Cristo debemos ser una familia funcional, donde nos debemos de aceptar los unos a los otros, sin importar la raza, el color, la posición social, el aspecto o la nacionalidad. Ahora ya no hay, dice la palabra, ya no hay judío ni gentil. Ahora todos somos uno en Cristo Jesús. ¿Sí? También vimos que como familia espiritual debemos de buscar la unidad, debemos de nosotros alimentar ese espíritu de unidad a través del respeto, la armonía de los unos con los otros y tener un mismo sentir, que es lo que nos enseñaba tener la palabra de Dios. Y vimos que eso solamente va a venir como resultado de aceptarnos los unos a los otros como hermanos en Cristo. También, hermanos, se nos quedaron 2 tareas para realizar en la semana. La primera fue que haríamos un análisis para ver si en algún momento de nuestra vida nosotros hemos hecho acepción de personas y le pediríamos perdón a Dios por ello. Primero a Dios por esa actitud que tenemos hacia algunos hermanos, y después haríamos un compromiso con Dios para que nosotros podamos aceptar y recibir a ese hermano o a esa hermana y tener más tolerancia hacia ellos. Que íbamos a hacer ese compromiso de nosotros buscar fortalecer esos lazos de hermandad con él o con ella, dependiendo del caso, con el hermano o la hermana que hayamos tenido acepción o distinción, ¿sí? Y quizá íbamos a tener que hacerle una llamada, porque ahorita no nos podemos visitar por lo de la pandemia que estamos pasando, pero quizá agarrar el teléfono para hacerle una llamada y pedirle perdón por esa mala actitud que habíamos tenido hacia él o hacia ella. Y también se nos quedó otra tarea de memorizar Romanos 15:7, donde Pablo dice: por tanto recibió los unos a los otros, como también Cristo os recibió para gloria de Dios. Espero hayan hecho sus tareas, hermanos, que vayan anotando y
que pues realmente estas clases sean de bendición y sean de edificación para sus vidas. La clase que vamos a ver en esta mañana se llama Exhortándonos unos a otros. Y es un tema también maravilloso, y nuestro pasaje base está en la carta a los Hebreos, capítulo 3, versículo 13. Les invito a abrir su Biblia, hermanos. Vamos a leer nuestro pasaje base, y dice de la siguiente manera: Hebreos, capítulo 3, versículo 13. Dice la palabra de Dios: Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces, lo que nos está enseñando, hermanos, la palabra de Dios, es que no podemos hacer caso omiso de la mala conducta o las malas actitudes de los demás, de los miembros de la iglesia. No podemos, sí, hacer que no pasa nada. El escritor de Hebreos nos manda y nos está a nosotros también dando esa iniciativa de exhortarnos, dice, los unos a los otros, ¿sí? Pero, hermanos, antes debemos de saber qué es exhortar. ¿Qué es exhortar? Bueno, la palabra griega para exhortación en este pasaje es parakaleo. Parakaleo. Y significa llamar cerca o invitar. Llamar cerca o invitar. Y esto con el propósito de que de orar, de rogar, de alentar, de animar, de fortalecer o de consolar al hermano. O sea, exhortar no es regañar, ni condenar o culpar a los demás por su pecado. Sabemos que están mal y sabemos que tienen que corregir, pero nosotros no estamos para condenar o para juzgar por lo que están haciendo. Estamos para animarles a cambiar su actitud. Esa es nuestra labor como hermanos. Pero quizá a lo mejor nos preguntemos, bueno, pero ¿cuándo es el momento apropiado para exhortarnos los unos a los otros? Bueno, el escritor de Hebreos en nuestro pasaje base también nos da la respuesta a esa pregunta, y él dice cada día, ¿sí? Dice nuestro pasaje: antes exhortaos los unos a los otros cada día. Entonces nosotros, hermanos, debemos de exhortarnos en el momento que vemos una mala acción, una mala actitud de algún hermano. No dejar pasar mucho tiempo. ¿Por qué? Porque el no exhortar a tiempo, ¿sí? Cuando no lo hacemos, se está corriendo el riesgo, hermanos, y aquí nos lo dice también el escritor de Hebreos, se está corriendo el riesgo o el peligro de endurecer nuestro corazón por el engaño del pecado. Cuando alguien está mal, cuando está pecando, cuando está teniendo una mala actitud hacia Dios, hacia el prójimo, y no es corregido en el momento, dice, eso va a hacer que su corazón se vaya endureciendo por el engaño del pecado, y ese hermano piense que está bien lo que está haciendo, sus actitudes, sus acciones, piensa que él está bien. Incluso a lo mejor puede hasta pensar que todos los demás estamos mal y que solamente él está bien. Entonces debemos de saber eso, y algunas características de la persona que ha endurecido su corazón son que se vuelve incrédulo, es una persona incrédula, se vuelve soberbia esa persona también, insensible, y siempre trae enojo en su corazón. Entonces, mientras más tiempo pase, más duro se pone el corazón por el pecado. El pecado endurece el corazón de las personas, y endurece el corazón, ¿sí? Con un tiempo largo. A lo mejor no es en el momento, no es en el momento que ese corazón se vuelve duro, no. Quizá va a llevar un periodo de tiempo, y por eso algunos dicen o lo toman muy a la ligera y dicen, bueno, ¿para qué quieres que yo le exhorte? ¿Por qué tanta prisa que hable con él o con ella? No, ya habrá tiempo, después con más calma.
O no, quizá mañana hablaré con él o ella. Cuando la Biblia nos dice no, no debes de dejar pasar tiempo. Se debe de exhortar, dice, cada día al hermano o a la hermana que están teniendo una mala actitud, malas acciones, que están pecando. Debemos, dice, de animarles, ¿sí?, a esos hermanos para que no cedan ante el pecado, ante el mundo, ante las tentaciones. Debemos de nosotros ser como esa barrera que se pone para que el hermano no caiga en el precipicio del pecado, en las mentiras de Satanás. Entonces, por eso no debemos de dejar pasar mucho tiempo por el bien de ese hermano, por el bien de la misma congregación. Porque un hermano que no es exhortado, que deja que haga lo que quiera y que va endureciendo su corazón, puede causar muchos peligros, puede causar muchos problemas en la iglesia con otros hermanos. Entonces, por eso no debemos de nosotros dejar pasar mucho tiempo, ¿sí?, ante una situación así que veamos. Debemos de animar a esos hermanos para que retrocedan. Y quizá, hermanos, a lo mejor tú estás sintiendo que Dios te está llamando a exhortar a alguien, pero no lo has hecho todavía. Estás dejando pasar tiempo. Y sí es importante que nosotros veamos, analicemos cuáles son los motivos para no hablar con ese hermano o con esa hermana. Quizá a lo mejor hay alguna razón para no hacerlo inmediatamente. Y debemos de nosotros saber, ¿sí? Entonces ahí es cuando tenemos que quizá a lo mejor formular un plan pensando en cómo y cuándo hacer esa exhortación al hermano o a la hermana y no dejar pasar más tiempo para que su corazón no se endurezca. Entonces, en vista, hermanos, de esto que estamos viendo, ¿sí?, debemos de aclarar algo acerca de exhortar. Y hermanos, exhortar no es presionar o avergonzar al hermano ante las demás personas para que cambie su actitud. No, hermanos. No es quererle presionar o avergonzar ante los demás. No es regañar o condenar, ya lo veíamos también, ¿sí? Pero entonces, ¿qué sí es exhortar al hermano? Bueno, exhortar es animar a la persona para que cambie de actitudes, de acciones, de pensamientos. Es buscar la restauración espiritual de ese hermano, pero obviamente también dice considerándote a ti mismo. Ponte en los zapatos de ese hermano, de esa hermana. ¿Cómo te gustaría a ti que te exhorten? ¿Cómo te gustaría a ti que te hagan ver tu pecado? Que te animen a cambiar de actitudes. Entonces debes de considerarte a ti mismo. Y también, hermanos, exhortar es hacerle ver su pecado a la otra persona, pero con amor, con humildad y con mansedumbre, para que lo llevemos a ese arrepentimiento de su pecado de corazón. Obviamente el Señor lo va a hacer, porque el Señor es el que pone, dice, el arrepentimiento en nuestros corazones. Pero el Señor usa esos instrumentos humanos para llevar a cabo su obra en la vida de los demás. Acuérdense, dice que somos un cuerpo en Cristo, miembros los unos de los otros, y no podemos decir yo no necesito de este, yo no necesito de aquel, porque nos necesitamos mutuamente. Y el Señor nos usa para hacer la obra en los demás. Entonces, quizá, hermano, también te preguntes, bueno, ¿cómo exhortar a otros? Bueno, ya vi lo que no es la exhortación, lo que sí es la exhortación, pero ¿cómo yo puedo exhortar a un hermano, a una hermana? Bueno, 1 Timoteo 5, versículos 1 y 2, ahí Pablo nos da principios en cuanto a cómo hacerlo y con qué actitud debemos hacerlo. Les invito a abrir su Biblia, hermanos, en la primera carta a Timoteo, primera carta a Timoteo.
y vamos a leer el capítulo 5, versículos 1 y 2. Y fíjense ahí cómo nos dan los principios y la actitud correcta de cómo exhortar. Dice en el versículo 1, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Entonces fíjense, aquí nos da Pablo, ¿sí?, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, los principios para exhortar. Dice, bueno, al hermano, ¿sí?, al anciano, si ves que está actuando mal, tiene una mala actitud, exhórtale, dice, como a un padre. Obviamente cuando tú te diriges a tu padre, lo haces con respeto, o bueno, al menos espero que sea así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestros padres merecen todo nuestro respeto, todo nuestro amor, toda nuestra honra. Dice, entonces considera a ese hermano anciano como un padre. Haz de cuenta que es tu padre. ¿Cómo te gustaría tú, si te ves en esa situación de exhortar a tu papá, cómo lo harías? ¿Cómo exhortarías tú, dice, a tu hermano? A los jóvenes, dice, como a hermanos. No creo que llegues y quieras luego darle golpes y insultarlo, agredirlo, no. A lo mejor lo haces calmadamente, con amor, ¿sí?, buscando las palabras que lo animen a cambiar su actitud y no a que agarren una actitud de rebeldía. Entonces debemos de hacerlo, dice, a las ancianas como a madres. Yo creo que todos, y más aquí la cultura mexicana, tenemos muy en alto honor a nuestras madres. Entonces, dice, tienes que considerar que la hermana adulta, la hermana grande, que esté cometiendo alguna actitud reprobable, alguna acción reprobable, tienes que, dice, exhortarle, dice, como si fuera tu madre. A las jovencitas como si fuera tu hermana, dice, con toda pureza, o sea, sin malicia, sin malas intenciones, sino siempre buscando el bien de los demás. Entonces, cuando exhortes, hermano, cuando te toque exhortar, pregúntate, ¿cómo me gustaría a mí que me traten? ¿Cómo me gustaría a mí que me exhorten? Y de esa manera tengo que yo también buscar. Acordémonos de la regla de oro. ¿Sí? No hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Y hermanos, también la Escritura es una herramienta poderosa que Dios nos da para exhortarnos los unos a los otros. Fíjense, vamos a ver segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Vamos a ver que la Escritura, hermanos, es una herramienta poderosa que Dios nos ha dado para exhortar los unos a los otros. Dice la palabra de Dios: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, no faltan personas, ¿sí? No faltan personas que quieren a veces exhortarnos, quieren darnos un consejo, ¿sí? Y no saben cómo hacerlo. Dice Dios, bueno, ahí está la palabra de Dios, ¿sí? Ahí está la palabra de Dios que nos va a decir cómo debemos hacerlo, cómo podemos exhortar, ¿sí? Pero ¿cómo sabemos si los consejos de esas personas son acertados o no? Bueno, al usar la Biblia para exhortar podemos estar seguros de que nuestro consejo está basado en la sabiduría de Dios y no en opiniones personales. Todo debemos de hacerlo, hermanos, basados en la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es suficiente para nuestra vida. La vida es suficiente para nosotros. Cualquier problema relacionado con el ser humano, cualquier problema del alma, hermanos, la solución la tenemos en las Sagradas Escrituras, que son la palabra de Dios.
Incluso por eso Pablo también en su segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 2, nos exhorta lo siguiente. Fíjense, vamos a ver en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Dice en el versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces, fíjense, Pablo, ¿sí?, aquí en este pasaje nos exhorta, dice, a que prediquemos la palabra, que instes, dice, a tiempo y fuera de tiempo, se redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y notemos, hermanos, que la última parte del versículo dice que debemos de corregir y exhortar, dice, con toda paciencia y doctrina. Entonces, el poder, hermanos, el poder de cambiar una vida no viene de nosotros, no viene de nuestras propias palabras, sino de la palabra de Dios. Por eso dice Pablo, reprende con toda doctrina, con la enseñanza, con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es lo que va a cambiar ese corazón duro de ese hermano, de esa hermana. Es lo único que le va a hacer, ¿sí?, entender su pecado. No nosotros, hermanos, sino la palabra de Dios. Y cuando hacemos esto, hermanos, de reprender con toda doctrina, estamos reflejando esa confianza en el Espíritu Santo, que Él usará la palabra de Dios para cambiar la vida de esa persona. No nosotros, sino es Dios, ¿sí? La Biblia incluso nos podemos ver que está llena de exhortaciones. Por ejemplo, vamos a ver las siguientes exhortaciones que nos enseña en la carta a los Filipenses. En la carta a los Filipenses, en el capítulo 1, versículo 27, fíjense cómo aquí la palabra de Dios nos da ejemplos, ¿sí?, de exhortaciones a los hermanos. Filipenses 1:27 dice la palabra de Dios: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Entonces, ¿qué nos está exhortando Pablo aquí? A los creyentes, a los cristianos, dice que solamente nos comportemos como es digno del Evangelio de Cristo. En otra carta dice que andemos, dice, de acuerdo a la vocación con que fuimos llamados. Entonces, pórtate cristianamente. Si dices que eres cristiano, pues anda como cristiano, vive como cristiano. Eso es lo que nos quiere dar a entender la palabra de Dios cuando dice que nos comportemos como es digno del Evangelio de Cristo, ese Evangelio que llegó a nuestras vidas, que nos transformó. Y fíjense, otra exhortación en Filipenses 2, versículos 3 al 4 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con toda humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los demás. Entonces, aquí podemos ver otras exhortaciones y dice Pablo: nada hagáis por contienda o por vanagloria. En el versículo 3 y versículo 4 dice: no mirando cada uno por lo suyo propio. O sea, no te enfoques nada más en ti. Ve que a los lados de ti hay más personas que también sufren, que también están batallando, que también necesitan de ti. Entonces, no te enfoques en tus propias necesidades. Filipenses 3:1 nos lo dice también. En el capítulo 3, versículo 1, dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. O sea, el Pablo está animando, está exhortando a que nos gocemos en el Señor, aún en las aflicciones, aún en la tribulación, aún en los momentos difíciles de la vida. Dice, debemos de tener ese gozo con el Señor. Gózate en el Señor. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor.
Entonces podemos ver, hermanos, que una parte importante de la exhortación es persuadir a la persona. Cuando exhortamos, tratamos de motivar a otros hacia ciertas acciones o actitudes que sean positivas. Al exhortar estamos evitando que esa persona, ¿sí?, siga endureciendo su corazón por el pecado. Pero también al exhortar es importante evitar ser muy o demasiado exigentes con esas personas, porque podemos hacer que se desanimen. Lejos de animarlos, los vamos a desanimar, e incluso se pueden molestar hasta con nosotros y ya no van a querer escucharnos, van a cerrar sus oídos a nosotros. Entonces no debemos de ser demasiado exigentes, sí debemos de hacerlo con firmeza, sí debemos de hacerlo, ¿sí?, con carácter, pero en amor, en humildad, considerándonos a nosotros mismos. Y algo que debemos saber acerca de la exhortación, hermanos, es que la meta de la exhortación es decirle a la persona cómo hacer lo correcto. No es darle una buena regañada para que se corrija o para que entienda, no. No es guardar silencio para no ofender a nadie o para que no se enojen conmigo, tampoco, hermanos. Tenemos que hablar, tenemos que exhortarnos, dice, cada día. Todos necesitamos consejos y ser exhortados. Entonces hay que escuchar a otros y aprender de ellos. Y se requiere que los hermanos en Cristo, dice, nos exhortemos los unos a los otros. Y hermanos, cuando alguien te está exhortando, no te enojes. No la agarres contra ese hermano o esa hermana. Es por tu bien. ¿Sí? Entonces no te enojes cuando alguien te exhorta en amor, en humildad. Al contrario, agradéceselo. Hay que escuchar, hay que aprender de ellos. Fíjense, alguien dijo, el que da un buen consejo edifica con una mano. El que da buen consejo y buen ejemplo edifica con las dos manos. Pero el que da un buen consejo, pero mal ejemplo, edifica con una mano, mientras que con la otra destruye. Y esto es algo muy importante, hermanos. Esto es algo muy importante. Porque, ¿cómo exhortar? ¿Cómo voy a exhortar al hermano? Bueno, para yo poder exhortar también a mis hermanos, debo de ser congruente, hermanos. Debo de ser congruente. Yo no le puedo decir al hermano, no, es que, pues, no mientas, estás mintiendo, eso es pecado, eso es malo, arrepiéntete, pídele perdón a Dios y ya no mientas cuando yo estoy mintiendo. Yo no puedo decirle al hermano, oye, hermano, es que, pues, ya no seas tranza. Mira, pues sí, el mundo dice que el que no tranza no avanza, pero, pues, tú ya no seas tranza cuando tú estás siendo tranza. Fíjense qué dice la palabra de Dios ahí en Romanos, en el capítulo 2 de Romanos 2:1, y de ahí nos brincamos al versículo 3, dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Y piensas esto, oh hombre, que tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Entonces, hermano, tampoco no nos engañemos a nosotros mismos. Si vamos a exhortar, tenemos que ser congruentes con nosotros mismos. Y hermanos, algo también muy importante, no seamos fariseos, no seamos legalistas. No, Dios no quiere eso. Cuando yo no estoy siendo congruente, pero estoy queriendo exhortar a alguien, estoy siendo fariseo y legalista. ¿Sí? Entonces, hermanos, vamos a... espero que esta clase haya sido de bendición para sus vidas, que el Señor siga edificándoles a través de su palabra. Y bueno, la tarea de esta semana, hermanos, es muy importante también que la podamos hacer. Y en la semana, ve si hay algún hermano que necesite ser exhortado. Y pídele a Dios en oración que te dé las palabras precisas y un espíritu humilde para que con amor y gracia animes, confortes
o consueles al hermano o a la hermana y lo persuadas a cambiar la actitud y abandonar ese pecado que está practicando. Y también, hermano, la segunda tarea que vamos a tener es memorizar Hebreos 3:13, ¿sí? Que es nuestro pasaje base, donde la palabra de Dios nos dice: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por esta clase, Señor, y te pedimos que tú sigas bendiciéndonos en la semana y que, Padre, pues tú sigas haciendo esa obra de transformación en nuestras vidas y ayudándonos en todo, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Hasta luego. Y pues sigamos estudiando la palabra de Dios, cuidándonos, y pues que Dios en esta semana que vamos a iniciar les cuide, les guarde y les bendiga en todo lo que hagan. Hasta luego, hermanos. Buenos días, hermanos. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria